Hola, buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario en el que nos vean. Pues ahora estamos reunidos de nuevo para reflexionar en torno a un tema que nos parece de relevancia. El tema que nos convoca el día de hoy es pues toda la problemática que gira alrededor de la así llamada generación de cristal. Formalmente, la generación Z. Y bueno, pues es una generación que, como ya sabemos todos, ha sido señalada por tener una susceptibilidad un tanto frágil, ¿no? Y creo que este tema está en íntima relación con el tema que fue lo políticamente correcto. Pues ese es el tema. Yo quisiera pues darle la palabra a alguno de ustedes para comenzar. Nadie se va a herir aquí, no se preocupen. Nadie Mm, pertenecemos a la generación de cristal. ajá. Yo sí, estudiamos en la misma escuela, ella y yo. A ver, Joaquín, venga. Mira, es que yo lo primero que diría es eso, o sea, cabe reflexionar sobre el concepto generación, que ahorita como se propone así de que boomers, millennials, X, o sea, esto corresponde más a una lógica de hábitos de consumo y a unos estudios, o sea, que no son propiamente etarios, ¿no? O sea, alguien de mi misma edad que vive en San Juan Chamula, o sea, por supuesto que no va a entrar en estas definiciones. O sea, alguien de la llamada generación Z, que ahorita tienen máximo 23 años, ¿no? Piensa en alguien que viva ahorita en Arabia Saudita o algo así. O sea, es muy diferente. Entonces, yo por ahí empezaría, ¿no? Otra cosa interesante es que en el mundo, o sea, como está ahorita, justamente porque somos más longevos, convivimos personas de más edades en un mismo tiempo. Y esto también genera sus tensiones. Y a la vez también vivimos tiempos más acelerados. Un estudio de Fundación Gorbachev decía que antes como que un ciclo social se completaba en 110 años, algo así, que ahora ese mismo ciclo social se complementa en 25 años. Entonces, si ustedes recuerdan épocas en las que abuelo, padre e hijo, todos eran como un mismo negocio, una misma rama, bajo un mismo paradigma, y esos eran los famosos negocios familiares. Y ahora es al revés, ¿no? Una misma generación va a vivir 4 paradigmas diferentes porque ya cambió, ya no es, este negocio ya no funciona así, este modelo ya está obsoleto. Entonces, en ese sentido sí creo que vale la pena reflexionar en la parte de generaciones, pero concretamente a lo que nos tratamos de referir hoy, que es esto de generación de cristal, se están refiriendo a las poblaciones urbanas que pueden ser más o menos medibles y que demuestran supuestamente mucha susceptibilidad frente a algunos temas. Y también ahí viene otra reflexión, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando fui a la prepa, era un verdadero escándalo que si tuvieras este pelo largo y no sé qué tanto, porque le tenían un pánico a los hippies. Entonces, por el pánico a los hippies hasta te hacían firmar una cosa de conducta de que no podías tener que piercings y quién sabe qué tal. Pues que eso qué era? Ese era el gran temor de esa generación, ¿no? Y no los estamos tachando de generación de cristal. Ahorita, ¿cuánta gente que tiene 40 y tantos años está jalando los pelos porque cómo salió la sirenita negra? Y dices, no es que esta generación sea especialmente susceptible, tiene susceptibilidades nuevas que no estamos a veces habituados a entender porque ellos crecieron en un ambiente mucho más ligado a lo virtual, porque ya lo hemos hablado en otros de nuestros videos, sí ha habido un fenómeno de infantilización de las sociedades, de pauperización de las sociedades, y porque les ha tocado vivir la consecuencia directa de muchos tipos de discriminación. Entonces creo que en ese sentido es cuando se habla de estas susceptibilidades, a veces en el sentido peyorativo y otras veces sí en el sentido real, porque creo que hay quien utiliza los nuevos mecanismos institucionales que hay para prevención de la discriminación de manera completamente arbitraria. A mí en el ambiente educativo sí me ha tocado, por ejemplo, niñas que con una bandera de feminismo, o sea, cualquier comentario o cualquier pretexto para no reprobar es de te voy a acusar de machista o te voy a acusar, o sea, sí hay a veces un uso perverso en algunas personas, pero pues por otro lado sí también hay ciertas conquistas generacionales. Por ahí quisiera yo empezar
a provocarlos a ustedes y escuchar sus reacciones. Sí, creo que Joaquín toca un punto muy interesante porque de entrada la fragilidad no es exclusiva de la generación Z, ¿no? Todos creo que estamos en un ambiente de que si nos tocan estas imágenes o estereotipos o visiones que tenemos de la sociedad, ¿no? De diferentes temas sobre la identidad, la política o cualquier otra cosa, reaccionamos mal, ¿no? Estamos incómodos con los que no piensan como nosotros. Entonces creo que eso es algo compartido. Y yo creo que el tema sería cómo acercarnos entre generaciones o entre distintos grupos de clase, de personas, por ejemplo, de gente que vive en la ciudad, gente que vive en otro tipo de zona más rural, cómo establecer un diálogo sin caer en estereotipos, ¿no? Los estereotipos de los jóvenes, utilizando calificativos que realmente pues, no nos ayudan a comprenderlos, ¿no? Y creo que estamos muy cerrados a esta nueva sensibilidad, ¿no? Sobre todo nosotros como generación anterior, sí estamos muy cerrados a comprenderlos, ¿no? Y curiosamente pasa algo muy interesante, que nosotros nos sentimos orgullosos de lo difícil que fue para nosotros hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo sobrevivimos nosotros el bullying, el maltrato, la discriminación, etcétera. Pero creo que no tendríamos por qué obligar a las nuevas generaciones a vivirlo como nosotros lo vivimos. A mí me parece maravilloso que los jóvenes, que las chicas se puedan quejar de múltiples cosas, ¿no? Que sí se llegan a excesos, como dice Joaquín, de ya utilizarlo como un arma para atacar al otro, como para, pues, un poco pervertir la función positiva que tenía esa como denuncia. Y en este sentido a mí me da un poco de miedo que nos convirtamos como en esa generación de los 70 de los papás, que no comprendían a los jóvenes, que estaban tratando de cambiar como el imaginario político, el imaginario social, que estaban viviendo las identidades de otras maneras, y ahora nosotros estamos pues descalificando a los jóvenes, ¿no? Que tienen otra manera de pensar y que también han logrado cosas muy interesantes y muy importantes, ¿no? Ese sería como mi primer comentario. Estoy de acuerdo con Paola en términos de, creo que el planteamiento de Joaquín desde un inicio, bueno, y también ya Alberto lo mencionaba, yo creo que aquí sí tenemos que ser como muy específicos a la hora de analizar, ¿no? ¿Qué nos estamos refiriendo por generación? Como bien nos dice Joaquín, como bien nos dice Paola, ¿no? Y Alberto, el inicio, ¿no? Esto no compete no nada más a una generación. Creo que ahí, retomando los puntos de cada uno de ustedes, me atrevería a decir que, a ver si coincidimos, entonces no hay como tal o no debiéramos referirnos como tal a una generación. Creo que coincido en que, con ustedes, en que es más bien una época, y es una época que nos concierne a varias generaciones, como dice Joaquín, ¿no? En esta convivencia de diversas generaciones, terminaría diciendo un poco lo que dice Alberto, ¿no? Más bien estaríamos hablando de toda una época y socialmente, ¿no? Es lo que se me viene a la mente Byung-Chul Han con este libro Algofobia, ¿no? Buenísimo el texto. Este miedo al dolor que experimentamos, pero no como generación Z, ni X, ni ¿qué? Millennial, lo que sea. No, es más bien cómo lo estamos viviendo intergeneracionalmente un nuevo espíritu de época. Y en general se puede expresar en ese miedo al dolor, ¿no? O ese rechazo al dolor. Y que sobre todo se expresa, o creo que tiende a expresarse en la generación Z, ¿no? Porque son los chicos que nacieron, digamos, ya en un paradigma, digamos, ya de lo virtual, etcétera, ¿no? Si así tuviéramos que ser específicos, ¿no? O especificar. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Porque entiendo el planteamiento de Paola, ¿no? Sobre, a ver, ¿qué estamos entendiendo entonces por generación de cristal? Que yo lo llamaría más bien algofobia, la sociedad de la algofobia. Entonces,
sin efectivamente caer en romantizar, porque es lo que se menciona, ¿no? Es uno de los principales argumentos que escuchamos normalmente, el por qué romantizar la violencia, ¿no? O un poco lo que nos decía Paola, ¿no? ¿Por qué querer decir que a mí me costó mucho y entonces juzgar de alguna manera a estas nuevas generaciones? Pero yo creo que sí también nos vamos a la reflexión, o sea, coincidían en esos términos con Paola, pero también, insisto, recapitulo un poco las ideas de Byung-Chul Han y nos dice es que justamente el tema no es como tal una apología del dolor, ¿no? No es como a mí me costó y entonces ustedes, como si ahora fuéramos los frustrados, ¿no? Que queremos que los demás sufran, ¿no? Ay, yo sufrí, ustedes también, ¿no? No, sino una reflexión mucho más profunda sobre el dolor mismo en la vida, o sea, la relación vida-dolor, incluso pensando en términos nietzscheanos, yo qué sé, ¿no? A ver, imposible que te enamores y que te rompan el corazón de repente, ¿no? Y es parte de la vida, ¿no? Pero entonces no negarlo como algo resiliente, ¿no, Joaquín? No sé, a ver, ¿qué opinan ustedes? Creo que es en realidad a lo que nos referiríamos, sería en esto que Byung-Chul Han llama esta negación a decir, a ver, el dolor hay que rechazarlo, pero así absolutamente, ¿no? Y no una reflexión sobre, tampoco una apología del dolor, que sería el otro extremo, sino cómo comprender esta relación vida, dolor, eh, capacidad no resiliente, ¿no? Sino la vida misma, ¿no? En su fluir. No sé ustedes qué opinen. Yo nada Yo, más perdón, quisiera, no, nada más así. Yo me refería como al dolor, pero el dolor provocado por etiquetas que no te permiten como ampliar los horizontes de acción como sujeto, ¿no? Yo me refería más a eso y no tanto como, bueno, pues, a la experiencia inevitable del sufrimiento a lo largo de la vida, ¿no? Al madurar, aunque no quieras madurar, maduras porque la vida te da unos golpes tremendos, ¿no? Entonces me refería más como a los cajones interpretativos de la realidad, a las etiquetas que nos hemos puesto a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los tatuajes, como decía Joaquín, o el tema del cabello largo. Yo me puse un tatuaje hace 20 años y me lo puse en un lugar donde no se viera porque estaba súper mal visto. El chico que me tatuó me dijo, oye, ¿estás segura? Porque no vas a poder trabajar en un banco. Y a mí me parece maravilloso que ahora se puedan tatuar la cara y sin ningún problema, ¿no? Entonces creo que sí se pierden muchas cosas positivas, pero también se ganan otras, ¿no? Que sean significativas o que impulsen el cambio social, ahí sí hay que cuestionarlo, Que ¿no? era un tanto lo que decíamos con esto de lo políticamente correcto, ¿no? Es justamente cómo se desplaza el poder, nuevamente cómo ejecuta nuevamente el poder a través de lo simbólico y a través de esta conciencia social, ¿no? La bandera del neoliberalismo es justamente la época de las libertades. Tienes la libertad para tatuarte la cara, tienes libertad para traer el cabello morado, tienes libertad de hacer todo lo que quieras, menos ganar bien. Entonces es como el desequilibrio nuevamente, ¿no? Pensando en esto que Hegel nos decía, ¿no? En esta desproporción entre libertad e igualdad, como la bandera de la libertad, ¿no? La enarbola muy bien el neoliberalismo con todas sus libertades, que parecen muy revolucionarias, pero en realidad también cómo operan opresivamente, ¿no? En el factor de la igualdad, ¿no? Entonces sí libertad, pero no igualdad. Entonces es como lo engañoso también, ¿no? O sea, entonces, no sé, a ver, bueno, ¿ustedes qué opinan, no? Yo lo llevo por allá, ¿no? O sea, efectivamente es la época de las libertades, pero hasta dónde esas libertades están justificando una desigualdad muy cañona, ¿no? En este juego casi suma cero, ¿no? Entre libertad e igualdad. Entonces, está ganando la libertad, pero en detrimento de la igualdad. Entonces, sabemos que una sociedad por eso necesita equilibrios, ¿no? Entre libertad e igualdad, ¿no? Ni puede ser, como bien decíamos, absoluta igualdad y entonces la libertad tienes que llevar este corte de cabello y tienes que usar esta ropa y tienes que comer lo mismo, ¿no? Pero vas a ser igual
¿no? Pero tampoco lo otro, puedes hacer absolutamente lo que tú quieras y decir lo que quieras, pero entonces te vas a tener que conformar con ser tú y no en un todo social, ¿no? Ni mucho menos pensar en un cuestionamiento sistémico ni de igualdad, ¿no? Yo, fíjense que soy un poquito más heideggeriano en ese sentido, y miren que no soy ningún conocedor de Heidegger, ni mucho menos, pero yo creo que no solo la generación Z, sino todas las generaciones que, como bien decía Joaquín, coexistimos en este momento, estamos tomando este tiempo de las libertades, este tiempo de las consecuciones muy valiosas para las nuevas generaciones como pretexto, sí, para evadir un dolor fundamental que existe en la vida de todos, ¿no? Ahí voy ya a lo de Heidegger, ¿no? O sea, a ver, es que Heidegger es maravilloso por eso, ¿no? Porque comienza a transmitir su mensaje desde el comienzo de esa magnífica obra que es El ser y el tiempo, ¿no? Que para él, ¿qué es el Dasein? ¿No? El Dasein sí es el ser ahí, pero es el ser que está desgarrado, que tiene conciencia de su existencia y que adquiere esa conciencia básicamente porque al preguntarse por el ser, es decir, ¿por qué existe el ser y no más bien la nada? Llegará a muchas respuestas y entre ellas encontrará que es un ser para la muerte, que lo único seguro que tenemos todos es la muerte. Eso ya en sí encierra un dolor terrible. Creo que nos estamos aprovechando, todas las generaciones que coexistimos, de ese tratar de evitar las dificultades innecesarias para también intentar evadir las dificultades que son, ¿cómo decirlo?, imposibles de evadir en la vida. Y eso es lo que a mí me preocupa. O sea, yo estoy de acuerdo con Paola, ¿no? No se trata de hacer una apología del dolor y decir, a ustedes les tiene que costar trabajo como a nosotros nos costó para que valoren las cosas. No, la cosa creo que va más profunda y creo que ya estamos evadiendo cualquier dolor, incluso a nivel interpersonal, las relaciones amorosas, ¿no? O sea, todas estas cuestiones del Tinder, ¿no? O sea, a ver, lo que las personas están buscando es placer y eso no está mal, pero el placer tiene una contracara y entonces las personas no están dispuestas a pagar ese precio. Eso tiene que ver mucho con esa susceptibilidad, con ese rehuir a las dificultades. O sea, el amor al que aludía Grecia. O sea, es un cliché bastante agrio, bastante rancio, ¿no? Esto de en las buenas y en las malas, no sé cómo dice la letanía esta religiosa de estarán juntos en las buenas y en las malas, ¿no? No sé. Pero bueno, un poco eso es cierto, pues, ¿no? O un mucho. O sea, no solo es la parte bonita, es como tener un perro. O sea, digo, a nadie le gusta limpiarle la caca al perro, ¿verdad? Pero te encanta acariciarlo y te encanta verlo correr por el prado, ¿no? O sea, pero creo que estas generaciones sí están llegando a veces al grado de, a ver, quítale al perro el lado en donde está la colita, ¿no? Y evítame la caca. Entonces, dame el placer, dame la cosa bonita. Eso es lo que a mí me preocupa de toda esta situación, ¿no? Y yo sí lo veo un poco así como más cercano a lo que decía Joaquín, a una especie de chantaje, ¿no? Y yo le llamaría más bien también una incomprensión del funcionamiento social, ¿no?
leyendo algunas columnas, artículos justamente sobre la generación de cristal, ¿no? O que decimos que creo que no sería correcto hablar de generación de cristal, sino más bien de una sociedad algo fóbica, ¿no? Que nos concierne intergeneracionalmente. Me parece que también se desemboca todo esto en una incomprensión de lo social, lo decía, por ejemplo, ¿no? En términos de sabemos muy bien, ¿no? Como bien lo mencionaba Paola, que claro, ¿no? Antes creo que hubo un abuso, ¿no? De autoridad, justamente, y entonces ahora lo que se anhela es justamente en contra de la autoridad y un desconocimiento total de la autoridad, ¿no? Y vaya, no es que uno sea conservador y diga es que tiene la autoridad a toda costa, ni mucho menos, sino que socialmente, y lo sabemos muy bien, ¿no? Para que una sociedad exista, requiere autoridad, cosa que están confundiéndose muchas veces con autoritarismo. Yo ya les explicaba en alguna ocasión, ¿no? Que les contaba que en alguna clase que estaba dando, algún alumnito por ahí me reclamaba que porque lo regañé porque no estaba en el momento preciso, y bueno, ¿no? Que ya me decía que era una autoritaria, y etcétera, ¿no? Pero entonces les explicaba a mis alumnos en su conjunto, ¿no? Ya después se rieron y demás. No hay que confundir autoritarismo con un ejercicio de autoridad, un ejercicio de autoridad necesario, ¿no? Para que cualquier proyecto social eh, exista. Es la premisa básica desde Weber, el pacto social mismo, ¿no? O sea, cualquier contractualista del Estado, todo lo social, bueno, desde Aristóteles, oye, pues requieres un contrato social, requieres una autoridad. Y bueno, por eso lo importante es cuidar y todo esto que se llama la maquinaria democrática, etcétera, los frenos y contrapesos, bla, 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 justo para limitar que devenga en autoritarismo, ¿no? Y entonces, por eso también existe cambio social, etcétera. Pero a lo que yo voy es que me parece que ahora sí estamos conectando con lo políticamente correcto. Estamos en una época en la que puedo expresarlo todo y siempre va a ser un rechazo a todo lo que legitime el poder. Y vaya, no está mal en términos de, claro, la filosofía política y quienes reflexionamos siempre sobre lo social, hay que poner el dedo en la llaga sobre cómo opera el poder, ¿no? O lo que legitima el poder, cuestionarlo. Pero eso no significa que entonces abandonemos. O sea, es como la tragedia humana, ¿no? Es darte cuenta cómo operan las cosas y al mismo tiempo decir, y sin embargo son necesarios estos mecanismos. Entonces lo único que nos queda es, diría Sloterdijk nuevamente, ¿no? Cómo tener una crueldad más o menos funcional de la sociedad, puesto que necesitamos autoridad, necesitamos todos estos mecanismos que nadie quisiera, ¿no? Toda esta parte fea, como dice Alberto, ¿no? Que lo extrapolaba la parte del perro, ¿no? Y yo lo extrapolo a la parte social, ¿no? Cómo es importante una crítica, pero no que se vuelva absoluta, porque eso significa ignorar las bases sociales, ignorar cómo funciona una sociedad, ¿no? Entonces, de lo que se trata es justamente tener una sociedad que más o menos tenga un equilibrio y más o menos justa, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que decía Paola, porque yo creo que lo importante en todo esto es buscar ese diálogo intergeneracional, ¿no? Buscar los mecanismos para establecer ese diálogo intergeneracional, porque lo que yo veo en el medio también es mucha hipocresía de las generaciones grandes en este momento. Es decir, vamos a prohibir, y ya lo hablábamos la vez anterior, vamos a prohibir Tom y Jerry porque salen fumando, pero entonces nadie se espante de los zombies del fentanilo en Estados Unidos y alrededor del mundo, ¿no? O sea, a ver, es un poco como para evitar ese diálogo, les voy a dar a las nuevas generaciones lo que quieren escuchar. Se los voy a permitir, pero entonces realmente no me interesa mejorar la vida de las personas, ¿no? O sea, quiero pensar que prohibieron a Tom y Jerry para evitar que las personas sintieran cierta incitación a fumar, pero bueno, pues ahí está toda la problemática del fentanilo actualmente, ¿no?
Entonces, ¿dónde está el mejoramiento realmente, no? Eso es lo que a mí me preocupa mucho, ¿no? No, y por eso les hacía yo un poco también la distinción en la llamada generación Z, pero que les digo, a ver, ¿qué tiene que ver de estas localidades donde los chavos de 15, 16 años le entran de halcones para ganarse un dinero porque saben que ese es el camino para el narco, con otros niños que viven en un departamento que están ensayando 2 horas su coreografía de TikTok para que les salga bien bonito su video? O sea, se empiezan a hacer estas brechas muy importantes y en ambos lados caóticas, ¿no? Porque yo me refiero a los jóvenes que están viviendo el exceso de realidad, que yo digo, o sea, los que están cargando con este peso de ya unas crisis económicas, cambio climático, violencia, etcétera, extrema, que la están viviendo y soportando, versus los otros a los que se les están como que vendando un poquito los ojos y perdidos en el filtro de Snapchat, en la cosita del TikTok, etcétera. Y esas son las personas que van a empezar a tomar decisiones, porque les digo, decimos a generación Z como si fueran bebés, pero ya les digo que en la clasificación original unos ya tienen 23 años, o sea, hay algunos que ya terminaron licenciatura, que estarían como que ahorita ingresando al mercado laboral, o sea, no es algo que va a pasar mucho después, sino que ya está pasando ahorita. Entonces, esa responsabilidad o esa corresponsabilidad de, en lugar de hacer estas como categorías, estas cajitas falsas, ya empezar a pensar en cuál es la circunstancia multigeneracional en la que estamos viviendo y qué vamos a proponer. O sea, porque no les puedes proponer a estos estudiantes que algunos no es que por cuidado de su salud mental los mandan con pastillas a la escuela y el niño se pasa de pastillas en la escuela y nadie sabe qué onda. Versus estos otros niños que ya ni siquiera van a la escuela, que sus papás no los mandan a la escuela. O sea, ese creo que es el dilema y volvemos a nuestros argumentos anteriores, ¿no? O sea, y tiene razón Grecia en esto. Sí tienes libertad de todo, aparentemente puedes vestirte como quieras, pero vida digna, pero ganar bien, pero desarrollarte, eso parece que no. Y pues mi última reflexión en esto es, la algofobia es una característica muy importante del trastorno por ansiedad. Entonces, ahí les dejo esa reflexión. A ver, yo me parece muy interesante lo que han dicho los tres, y ahí me entra un poco la duda de, a veces suena a que le cargamos demasiada responsabilidad a la generación de jóvenes, ¿no? Y les exigiéramos, además de que estén luchando por la libertad o por libertades identitarias que obviamente no resuelven nada en términos como concretos, ni transforman el mundo, ni el sistema económico, ni defienden la democracia, ni nada, pero pues tampoco, digamos que vienen de nosotros, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué mundo les dimos? ¿Qué luchas libramos para que ellos estén así? Y lo único que tengan es libertad identitaria y no más, ¿no? Entonces creo que ahí nos estamos perdiendo un poco, es que ustedes no lo están haciendo bien. ¿Qué hemos hecho nosotros, como un poco más adultos? Y yo creo que ahí tendríamos que pensar cómo equilibrar esas libertades con un poco de responsabilidad, con redistribución, con menos desigualdad. Pero creo que eso ya es un tema que nos toca a todos y no a esta generación de jóvenes. O sea, no es que ellos estén pensando, no me importa la desigualdad económica, voy a pensar nada más en mi identidad. Yo creo que no, obviamente, pues les interesa también eso, pero no, yo no tengo una respuesta de cómo lograr ese equilibrio. Y sobre el tema de la autoridad, sí está bien como que exista ese contrapeso, ¿no? Ese guía, ese tope, etcétera. Pero tendremos que hablar de legitimidad. ¿Qué autoridad en estos tiempos goza de legitimidad? ¿No? Yo la verdad no se me ocurre ni una. O sea, todas han demostrado no poder cumplir con las cosas mínimas de dignidad, de empleo, de nada. Entonces ahí sí suena bien tener como ese contrapeso, pero pues que me digan una autoridad legítima, ¿no? O sea, creo que ahí también hay una cosa que tenemos que dialogar con ellos, ¿no? Legitimidad, autoridad y qué podemos hacer
justamente para encontrar este equilibrio. Claro, Paula. O sea, creo que esto nos daría para un nuevo debate, ¿no? En términos de legitimidad, que de hecho ahí desembocó esto que les comentaba de los estudiantes, ¿no? Como, bueno, entonces, ¿qué te hace autoridad? Justamente, ¿no? Entonces, yo les decía, soy una profesora comprometida, que está ahí cada clase preparándola. Y bueno, todos llegaron a la conclusión de que sí, y entonces era como, bueno, vamos a correspondernos, ¿no? Entonces son pequeños ejercicios de cómo podemos socialmente operar, ¿no? Y creo que por eso la aclaración también, ¿no? De que no es nada más contra una generación, ¿no? Esto nos compete a todos por igual, aunque de diferente manera, ¿no? De alguna manera todos somos nosotras mismas, ¿no? Como millennials, somos hijas del neoliberalismo también, ¿no? O sea, somos hijos todos de alguna manera de este discurso que le ha dado mucho más lugar a las minorías, a las libertades en detrimento de la igualdad, lo social, en fin, ¿no? La justicia social como tal. Entonces, digo, creo que esto nos llevaría mucho tiempo para seguir debatiendo otros temas, pero si quieren ya podemos concluir por lo pronto. ¿Les parece bien? Está ¿Quién quiere hacer bien, la conclusión? está bien. Miren, a mí me voy atormentado el día de hoy, sobre todo por lo que dijo Joaquín, porque es verdad. O sea, hay que pensar en las diferentes realidades. A veces cometemos el error de pensar que nuestro entorno es el único alrededor del mundo o el que domina, ¿no? Ahora, ¿por qué me voy atormentado? Porque yo en lo personal combato toda esta situación en mi ejercicio profesional diario. Eh, Déjenme decirles que a los jóvenes les encanta la autoridad y la respetan. Es decir, yo me comporto con ellos como yo considero que es correcto. Y resulta que traigo, cuando termino mi clase, a 15 iba a decir Zetas, pero no, ¿verdad? A 15 generación Z detrás de mí, cuestionándome, riéndose, haciéndome preguntas, tal y cual. Pero, ¿qué pasa en aquellos lugares en donde no hay un docente? A ver, estamos pensando y deseando que haya personas que tomen ese rol en algún lugar, ¿no? Pero ¿qué hacer realmente en lugares en donde no se tiene acceso a las mismas oportunidades, ¿no? Por eso me voy consternado el día de hoy. Sí, Joaquín, no sé si tú quieras concluir en esta ocasión, Pues, cerrar nuestra cápsula, o tú, bueno, pues Paola. es que ya creo que hemos tocado puntos muy importantes y sí, o sea, a mí también me toca el corazón porque saben que mi trabajo humanitario tiene que ver mucho con esto, ¿no? Entonces, no hay una solución, pero sí hay una solución que es esto, ¿no? O sea, cada quien desde su ámbito, ¿qué puede hacer? Y si cada quien desde su ámbito hiciera lo que puede hacer, créanme que las cosas serían súper diferentes. Entonces, creo que sí hemos hablado, número uno, de reconocer estas conquistas sociales que han tenido generaciones más jóvenes, este respeto que tienen y este cuidado que tienen por muchos temas que antes fueron pasados por alto, pero al mismo tiempo darnos cuenta de cómo pueden estar expuestos y pueden ser vulnerables a muchas otras cosas por circunstancias ajenas y que no se trata de responsabilizar y no se trata de, como yo sufrí, tú también tienes que sufrir. No, no se trata de eso, sino se trata de que empecemos a pensar comunitariamente coexistiendo en nuestras diferentes realidades económicas, etarias, etcétera, y que pensemos para adelante. Entonces, es un no al etiquetado de generación Z, es un no al etiquetado de generación de cristal, y es un sí al integrarnos y es un sí en el pensar a futuro. Yo Y es con un eso. sí a la sociedad de la algofobia. Es un no a la sociedad de la algofobia. Una crítica a la Es un sociedad. no a la algofobia. Es decir, o sea, sabes que hay partes que son duras de la vida que hay que saber cómo tratar y no estar huyendo de ellas porque paradójicamente más vives en ellas, ¿no? Claro. Bueno, pues Sí. creo que ese será tema, creo que sería un buen tema para la próxima, ¿no? Huyendo del Jóvenes, dolor, terminando en el jóvenes, dolor. jóvenes de la generación Z,
jóvenes de la generación millennial, jóvenes de la generación X, jovencitos baby boomers, todos nos vamos a morir. Pues sí. Así es. Chao. Nuestra Chao. obsolescencia programada, dirías tú. Bye. Exacto. Chao.